Bienvenidos a Cripto Latam al Día, el primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Este espacio nace para democratizar el acceso a información confiable, contextualizada y útil sobre las nuevas tecnologías financieras y descentralizadas. Buenas tardes o buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy estamos con Paola Brizuela. Por favor, Paola, un gusto tenerte aquí en Cripto Latam al Día y por favor si puedes presentarte brevemente. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, un placer poder compartir esta tarde o este día, dependiendo de dónde nos estén viendo. Y bueno, me presento brevemente. Soy Paola Brizuela. Soy especialista en ciberseguridad, consultora, también speaker, enfocada bastante en todo lo que es cultura digital, privacidad y la parte de GRC, que es gobierno, riesgo y cumplimiento, y por sobre todo en la parte de concienciación en ciberseguridad. Tengo un espacio también que modero que se llama Tech Tips. Es un espacio que lo impulsamos con dos empresas locales aquí en Paraguay, Vircux y Cybernova, en donde el espacio está orientado a conversaciones justamente sobre tecnología, ciberseguridad, privacidad, innovación, junto a distintos profesionales de Latinoamérica enfocadas principalmente en mujeres y en visibilizar el trabajo de las mismas. Desde Paraguay también impulsó varias iniciativas relacionadas a educación, confianza digital y resiliencia en entornos digitales. Ya, muy bien. Bueno, sabemos que impulsas el taller ABC de la seguridad digital con un enfoque justamente práctico y accesible. ¿Cómo haces para que algo tan técnico como la ciberseguridad resulte útil y cercano a cualquier persona sin importar su nivel digital? Ese fue el desafío más grande, y para poder crear el ABC justamente es parte también de mi historia. Ujú. Yo vengo de un mundo administrativo, Ya, entonces tuve que aprender toda la parte técnica. Si bien hice informática, eh, trabajando ya en empresas me daba cuenta que existían ciertas brechas en donde se trataban de las famosas campañas de concienciación en semanas de ciberseguridad en octubre, en donde las personas lo hacían por hacer, pero realmente no generaba una conciencia o un impacto real. Eh, Investigando mucho, entendiendo mucho todo esto, también en base a mi experiencia, el ABC tiene su enfoque justamente en eso, en hacerles entender de que todo lo que ellos hacen diariamente les afecta a ellos como persona, y eso también hace que en las empresas, cuando hablen de ciberseguridad o se hable de un tema en específico, al estar asociado y al ver que ese impacto les afecta a ellos, incluso les puede estar afectando a su hijo, genera ese clic, y es bajarle, es decir, es bajar todo ese nivel de tecnicismo a ejemplos claros, a situaciones reales, usar ejemplos como documentales, que tenemos muchísimos de varias situaciones. Entonces, de esa manera que el ABC de la seguridad digital baja a un nivel básicamente sin tecnicismo, de ser un lenguaje cotidiano con ejemplos reales. Así que es eso. ya, perfecto. Ahora, en tu charla Oversharing y Exposición Digital, hablas de cómo lo que compartimos en redes puede ser usado en nuestra contra. ¿Cuál es el error más común que ves a diario en la gente que ni siquiera imagina que esté corriendo un riesgo? El error más grande para mí personalmente es un ejemplo, el de los padres que exponen a sus hijos en redes. Muchas veces sí sabemos que padres, tutores, abuelos, etcétera, queremos mostrar a nuestros hijos, queremos mostrar a nuestros sobrinos, etcétera, y estamos inocentemente mostrando en qué escuela van, cómo se movilizan, cuáles son sus rutinas, que se le lleva a la danza, a la clase de canto. O sea, están exponiendo básicamente todo, solo tratando no de intencionalmente ponerlos en riesgo, pero
mostrando, no sé, queriendo demostrar amor, cariño y compartir con la gente. Y bueno, para mí eso es el mayor riesgo y también lo pienso para las personas, las demás personas. Muchas veces viajamos y ya quitamos que estamos en el aeropuerto, vamos exponiendo situaciones que si infelizmente tenemos a alguien que ya nos esté fijando en nosotros, va a ir armando nuestra rutina, puede empezar a primeramente saber que no estamos en nuestra casa, ya el riesgo ya no es solo digital, también ya exponemos nuestro hogar, puede pasar muchas cosas. Lo mismo en redes, ya saben que somos blancos ya fáciles de personas que en los aeropuertos ya nos puedan estar observando de alguna manera. No todos somos importantes porque es lo que la gente me dice, ah, no, yo no soy importante, esto a mí no me va a pasar. Y ya no va, la gente importante ya toma ciertos recaudos, el demás de los mortales somos lo que realmente nos olvidamos y dejamos expuestas las informaciones porque creemos que no nos va a pasar o que no nos van a hacer nada. Así es. ¿Y conoces algún caso, tal vez en particular, donde este tipo de información que han compartido en las redes ha causado tal vez una amenaza, algún tipo de llamada tal vez inadecuada o directamente algo más grave? ¿Qué puede haber causado? Tengo varios ejemplos. Estuve justamente tomando varias notas. Es una serie que estuve viendo justamente el fin de semana en Netflix. Si me permitís, Sí, adelante. te digo, ah, no me quiero equivocar en el nombre de la serie, del documental. Puedo contarte un secreto, Ya. justamente en donde una persona tomó de víctimas a varias mujeres, en Ujú, donde le enviaba mensajes y le decía, ¿puedo contar un secreto? Y le empezaba básicamente a contar su día a día, que hacía gente que estaba en Ibiza, y le decía, estás en Ibiza compartiendo con estas personas, y genera ese miedo porque esta persona, este individuo sabía absolutamente todo de sus rutinas, quiénes estaban, quiénes eran sus familiares, incluso se hacía pasar desde otro número ujú, para contactar a estas personas y asegurarse de que tenía el número correcto de la víctima. ujú, Eh, Estas mujeres fueron varias, tenían tanto miedo que muchas dejaron de compartir en redes porque todas eran muy activas en redes sociales. Una de ellas lo usaba básicamente como una influencer, mostrando su danza, mostrando su arte. La otra era alguien que, como los adolescentes de hoy en día, compartía cada cosa que hacía. O sea, estoy en tal bar, estoy haciendo esto. Y ya sabemos que toda esa información expuesta en manos de personas poco personas peligrosas de alguna manera, no precisamente va a ser un ataque físico, pero ese miedo, esa incertidumbre, eso de que no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, ujú. porque a la policía fueron a hacer la denuncia y le decían, no podemos hacer nada porque con esto no se puede armar un caso, no lo podemos detener, o sea, toda la información es tan dispersa que no lo puedes asociar a un individuo, entonces como que ella al salir de la comisaría le volvía a escribir, te dije que la policía no podía, no te iba a hacer caso. Entonces como que estaban tan asustadas, una salió de la ciudad donde estaba, volvió con sus padres y le decía, ah, te fuiste con tus padres. O sea, es la cantidad de información que nosotros mismos damos y evidentemente esta persona tenía ciertas habilidades técnicas también para poder hacer ese cruce de información, de poder saber a quién contactar, de por quién hacerse pasar. Eso es un documental, está en Netflix, lo pueden ver, es bastante interesante. Después tenés otros casos, lo mismo, otro documental, no sé si sigue estando, es Sweet Bobby, que pasó también en la India, en donde una persona se hace pasar
por un doctor para engañar a una mujer, justamente involucrarla románticamente, todo de manera virtual, en donde esta persona se genera varios perfiles, en donde básicamente existen dos víctimas, el doctor, quien su identidad fue básicamente fue duplicada, fue utilizada, y la otra víctima, que es la mujer en cuestión básicamente, en donde otra vez es lo mismo. La información de ambas personas fue utilizada para generar redes sociales, miles de perfiles, hasta que llegan a un punto en que fue una relación de 10 años virtualmente. Imagínate todo lo que esta mujer tuvo que pasar para poder llegar a enterarse después de que era su prima la que generó todo el perfil. Y eso es otro punto interesante. A veces pensamos que son personas extrañas las que no puedan llegar a hacer algo, y muchas veces están dentro de nuestra casa. Son personas conocidas, son familiares, así que necesitamos tener un nivel de no sé, de saber bien con quién mostrar, qué cosas mostrar, incluso en nuestro círculo más cercano. Sin duda. Bueno, y para estos casos, ¿qué recursos tiene la población, ¿no? O sea, cómo cuidarse uno, pero después, ya que uno haya sido, digamos, amenazado, realmente dónde puede ir, ¿no? Porque la policía, como dices, no tiene, digamos, ese alcance, o cómo uno puede borrar esa información y qué precauciones debe tener. Es tal cual, infelizmente, te puedo hablar localmente en Paraguay, no, todo, no hay muchas situaciones que suceden que no están tipificadas dentro de la ley, entonces cuesta mucho hacer algo al respecto, más que te tomen las denuncias, se hace cierto tipo de investigación, pero finalmente no podemos ir a más. Eh, Primeramente, yo siempre digo que empecemos de lo básico, eh, minimicemos, no podemos eliminar las redes sociales de nuestras vidas, ni el Internet es algo con el que crecimos, algo con lo que ya estamos acostumbrados, ahora es, como vos decís, es tomar precauciones, limitar los perfiles, tener mucho cuidado en lo que vamos compartiendo primeramente. Si queremos compartir demasiado algo, si estamos de viaje, hagámoslo al volver del viaje o días después, cuando ya no estemos en ese mismo lugar, ya no estemos en esa zona o ya volvimos a nuestra casa, entonces ya de cierta manera minimizamos esos riesgos. Si queremos compartir fotos de nuestros hijos con sus actividades, lo mismo, tapemos la insignia del colegio, no les pongamos a situaciones, porque no solamente eh, la exposición de un niño lleva a otras situaciones un poco más complejas otra vez. Esa foto, por más tierna que parezca, puede ser utilizada en otros foros para otros asuntos menos, o sea, bastante desagradables, ¿no? Así que para mí es eso, es cuidar mucho qué compartimos, qué hacemos, y acá también cuidar mucho si tenemos cuentas, utilizamos cuentas, separar siempre nuestros perfiles para lo que sea cuentas de trabajo, o si vamos a utilizar aplicaciones de banco, separarlas completamente, que no esté con nuestro nombre, tratar de anonimizar lo más que podemos. Si ya las huellas digitales están, también existen otros expertos que te ayudan a eliminar ciertas huellas digitales para que tratemos de ser un poco más, vivir más por debajo del radar de las personas. Así que yo recomendaría básicamente eso, que prestemos atención en lo que compartamos, y si es un caso muy extremo en donde eh, justamente conocí una persona que no tenía era un referente de startups, pero él no tenía ni un perfil de LinkedIn, ni un perfil de Instagram. Lo busqué y solamente existían noticias en periódicos, entrevistas que lo habían hecho. Y cuando le consulto el porqué, me dice, yo no confío en la tecnología, yo trabajo, genero oportunidades, pero yo no confío. Tenía un teléfono que básicamente era para llamadas, y si alguien quería generar algo más, tenía un secretario que lo manejaba absolutamente todo. Así que
personas ya con un perfil mucho más alto creo que están volviendo a ese nivel de anonimizarse, de bajar completamente el perfil. Sí, veo. Ahora, después, a nivel, digamos, familiar o de equipo de trabajo, ¿qué consejos también darías? ¿Cómo habría que protegerse y también cómo tal vez crear ciertos códigos en estos grupos? A nivel de familia, por ejemplo, si ya hablamos también ahí de ingeniería social, de los videos que se generan con IA, de situaciones que muchas veces te llaman, se hacen pasar por un familiar, papá, mamá, hijos, etcétera. Cuando hablamos de código es muy interesante que ciertamente se tengan ciertas preguntas de seguridad en donde si estás dudando de que eso sea real, hagas esa pregunta y si no te puede responder categóricamente, eso ya es una bandera roja y es cortar la llamada. Creo que es mucho de conversar en familia. Si los adultos mayores, por sobre todo, también son bastante víctimas de toda esta situación, entonces conversar con ellos, generar esa cultura también en familia de seguridad y de enseñártele también a nuestros adultos a separarse de la situación, porque papá, mamá escucha que le dicen que su hijo le pasó algo, no importa qué tan grande sea, inconscientemente va a querer reaccionar o va a querer transferir el dinero que le pidan o la plata que le estén solicitando, entonces tratar de que haga esas preguntas que tienen que ser un código que solamente ellos manejen, no debería salir de ese círculo familiar cercano para salvaguardarse básicamente. Ya. Acá Ahora, me gustaría ¿qué? agregarte algo, Sí, si se adelante. puede, brevemente, una situación hace unos años en donde un niño crearon una voz con una de las aplicaciones en ese momento que se hicieron pasar por su madre. Sucedió aquí en Paraguay justamente, se hicieron pasar por su mamá y le decía que vaya a una esquina a esperarlo porque no podía llegar por una cuestión de tráfico y que le esperen X esquina. El niño fue de 8 o 9 años, fue tan brillante que por una palabra que le dijeron se dio cuenta que no era su mamá. Y no hace caso y llama a otro número que tenía y le pregunta si efectivamente ella le estaba pidiendo que vaya y le dijo, no, mi hijo, me estoy yendo a buscarte. O sea, que admiro tanto la brillantez del niño, pero sería tan Sí. interesante que a veces prestemos atención a palabras que nos llamen la atención también para darnos el modismo que usa la otra persona como para saber que realmente no es quien dice ser. Y este caso en particular le querían dar golpiza a este niño y de lo que se salvó fue brillante. O sea, para mí es un ejemplo muy claro de cómo podemos prestar atención justamente. Y en este caso, pues, entonces era otro niño o un adolescente que quería traerlo a este lugar. Sí, es tal cual, eran sus compañeros, sí, Vaya, qué grave. O sí, sea, esto además revela que es muy fácil clonar una voz y hacer este tipo de llamadas, porque hasta los niños ya pueden hacerlo. es tal cual, es así mismo, Qué es grave. así Eso es mismo, bien alarmante y bueno, creo que importante que la gente lo conozca y tener mucho recaudo, como mencionas. así mismo. Perfecto. Bueno, también moderas Tech Tips junto a profesionales de distintos países de Latinoamérica. ¿Qué tema de los que han conversado te resultó más revelador o te cambió la mirada sobre la privacidad? Uno de los temas justamente fue hace poco con una experta en donde hablamos más bien de seguridad en niños, justamente todos niños y adolescentes, en donde ella también comparte una visión de que todas, tanto entes públicos como privados, deberíamos de compartir información, deberíamos trabajar juntos en pos del bienestar de los niños, de poder justamente generar estos espacios seguros y no ser egoístas, empresas profesionales, expertos en decir yo puedo esto hacer solo, sino más bien en colaborar y trabajar para generar estas políticas o espacios para que los niños estén más seguros. Y otro punto que me pareció súper interesante
que mencionó es que la seguridad, más todavía en niños, lo generamos en casa, con la educación. ¿Por qué? Porque le debemos enseñar a que confíen en nosotros, en los tutores, en los padres, en donde cuando suceda cierta situación digan, cuento con mi papá, cuento con mi mamá y voy a comunicar esto que me está pasando en el mundo digital o en las redes, que lo que normalmente sucede es lo contrario, como papá, mamá se aleja de su hijo, se genera ese nivel, esa diferencia de que le tengo miedo, no le quiero contar, suceden cosas y existen justamente casos como uno en Brasil, en donde un niño se estaba por clavar con un cuchillo en la panza por algo que le dijeron en una plataforma de juegos para que le den monedas y la madre le capta en el momento justo con el cuchillo. Este tipo de situaciones se pueden prever si se genera esa confianza, pero debe ser desde pequeño, o sea, es generar esos espacios seguros en nuestras casas con nuestros hijos, con nuestros niños, para que realmente ellos, al ver algo, al pasar por ciertas situaciones, tengan esa confianza de acercar y decirnos, ¿sabes qué? Está pasando esto, está pasando lo otro, y bueno, que de esa manera podamos ayudar y también enseñarles a ellos, ¿no? Claro. Ahora, ahí también la pregunta viene fuera de estos espacios seguros que sin duda son importantes. ¿Qué opinas sobre darle celular y desde qué edad a los niños o adolescentes? ¿Desde qué edad? Bueno, es una pregunta que justamente en ese episodio también compartimos. Y ella, como mamá y como experta en todo lo que es más de la parte de niñez y adolescencia, me dice que cuanto más grande mejor y que tiene que estar supervisado todo el tiempo. Prohibirlo no es opción porque ya estamos, la nueva generación ya nació con la tecnología, ya forma parte de su gen básicamente. Entonces, controlarlo, pero desde el vamos, no darles libertad desde pequeños y después querer controlarlos porque ya se genera cierta adicción. Evidentemente también existen estudios sobre esto, así que cuanto más grandes, mejor compartirlos. No hablamos de 13, 14 años en edades cuando ya puedan por lo menos mínimamente tener cierta capacidad de discernimiento de lo que está bien o lo que está mal. Y en menores a eso es controlar, supervisar, no prohibir porque forma parte, van a estar expuestos en la escuela, en situaciones en donde otros niños sí van a tener, así que no pueden ser no pueden estar en desconocimiento de esto, pero sí controlarlos y cuanto más tarde es mejor. Por sobre todo es la supervisión, o sea, eso es algo que debería de acompañar más que nada de querer, antes de querer darle el teléfono para que cuide al hijo, es cuidar a tu hijo y también mientras usa el teléfono. Sin duda. Ahora, desde Paraguay impulsas iniciativas en educación y resiliencia digital. ¿Qué particularidades ves en la región latinoamericana a la hora de hablar de ingeniería social o manipulación en entornos digitales? Aquí en Paraguay está bastante fuerte, es bastante fuerte todo esto. Tenemos eh, yo siempre digo los expertos que están en la cárcel, quienes tienen acceso a muchísima información, en donde te llaman, están constantemente llamando y haciéndose pasar, en algún momento se hacían pasar por comisarios, fingían un accidente y te llamaban, jugaban con las emociones en el sentido de que tu hijo tuvo un accidente, para que yo le pueda soltar, me tenés que girar por los giros que usamos a Giros Tigo o otros medios, 500.000 guaraníes, que serían, no sé, ponerle un $100. Me giras $100 y yo le suelto a tu hijo porque causó un accidente grave. En eso te pasa el teléfono
supuestamente en este caso, si ya tenés un hijo con tu hijo que está llorando y te está diciendo, mamá, por favor, haz el giro que, para que la policía me suelte. Entonces, mucha gente cayó en eso, incluso gente cercana a mí, tías, que cayó en esta situación, por suerte me llama y me dice, acá me están pidiendo plata porque me dicen que tu hermano está involucrado en un accidente y que necesita 500.000, $100. Y le digo, no, tía, mi mamá está hablando con mi hermano está súper bien, o sea, corta la llamada y listo. Por llamada sucede bastante, incluso a mí me llamaron hace un tiempo y me dicen, estamos llamando desde la DENIT, que es el tema de tributación acá de Paraguay, y me dice, tuviste un beneficio en época de pandemia y nunca cobraste todo el beneficio, entonces te queremos dar toda esa plata. Ni un gobierno te regala plata, o sea, no existe gobierno que te regale plata, y menos temas de impuestos, ¿verdad? Entonces le digo yo, perfecto, señor, sin problema, y me puedes facilitar una cuenta a la que yo te pueda transferir el dinero que no cobraste. Y le digo, sí, me decís tu nombre, tu apellido, y yo llamo a confirmar de qué departamento me estás llamando y yo te comparto la información que necesitas. Y ahí me dice unas cuantas cosas en guaraní, en nuestro dulce idioma guaraní, y me corta el teléfono. Pero, ¿cuánta gente necesitada, si agarra una persona que realmente esté necesitada con este tema, va a caer por querer recibir ese dinero, por querer aceptar esa plata? Entonces, son situaciones que suceden bastante hoy en día, así que son estrategias ya antiguas. Lo único que hacen es ir perfeccionando ya con inteligencia artificial, van mejorando su texto, van mejorando su verba, entonces cada vez se vuelven mucho, mucho más creíbles, y con tanta información que a veces dejamos también afuera, la ingeniería social se vuelve demasiado personalizada, incluso demasiado creíble. Así que en parte es eso. Muy bien. Ahora, si tuvieras que recomendar un solo cambio de hábito para reducir drásticamente la exposición personal, ¿cuál sería ese hábito y por qué te parece efectivo? Primero, volvemos a las redes, exponer los menos que podamos exponernos a situaciones, hacerlo. O sea, da gusto tener redes sociales, generemos perfiles que no estén relacionados con nuestros nombres, correos que no estén incluidos con nuestros nombres, eh, para mínimamente, si esos correos caen en manos desconocidas, no nos estén afectando personalmente a nosotros. Y a esto otra vez voy, no usar correos de cuentas de banco para generar cuentas en redes sociales o para recibir, no sé, necesitas descargar un libro, te pide un correo y te suscribís a páginas. Bueno, usemos un correo independiente para suscripciones, un correo independiente para redes, y para nuestra cuenta de banco una completamente independiente. Creo que esa es una de las recomendaciones que daría, es separar cuentas, sé que es tedioso manejar varias contraseñas, etcétera, pero cuando pasa algo es mucho más complejo que una cuenta esté comprometida y nos comprometa las redes, nos comprometa el banco y nos comprometa todo lo que esté dentro de eso o lo que esté asociado a eso. Así es. Ahora, bueno, ya en el tema tal vez más de vigilancia, ¿no? Que no solo es posibles criminales que pueden estarnos siguiendo, pero ahora la vigilancia es completa, ¿no? Por ejemplo, el tema del Palantir, que es la empresa de vigilancia más grande ahorita que existe, ver que, por ejemplo, se acerca a Argentina, su fundador. ¿Qué te causa? ¿Qué piensas sobre este tipo de empresas y a qué nivel el Estado también debería estar vigilándonos y nosotros dejar que esto pase, ¿no? Esa es una pregunta interesante para debatir. Acá en Paraguay tenemos una organización, TEDIC, no sé si la conoces, que justamente Escuché, sí.
trabajan muchísimo con tema de vigilancia masiva. Tienen estudios de mercados aquí locales súper, súper interesantes. Y creo que Paraguay por lo menos todavía sigue menos. Ya habrás escuchado casos en donde justamente quisieron colocar cámaras en el estadio para que puedas entrar en pos de que si entra alguien que arme disturbios en el estadio, bueno, toda la historia. Eh, Creo que es un tema para mí complejo. Yo no comparto ciertas cosas. Ahí hace poco colocaron una cámara en el departamento donde estoy, Ujú. que apuntaba a mi puerta. Yo no di consentimiento, evidentemente eso ya te da mi punto de vista. Me fui a hacer la queja correspondiente y a mandar quitar la cámara, porque yo no te estoy dando permiso para esto. Aquí en Paraguay precisamente si generas esa cantidad de información de base de datos biométricos que se va a estar juntando, no tenemos una infraestructura para almacenarla y guardarla correctamente. La filtración de eso sería catastrófico. Eh, si no tenés leyes que te guarden de simples situaciones digitales, como los casos que ya comentamos, porque no están tipificadas en las leyes, ¿qué más pasaría que todos nuestros datos biométricos estén expuestos? Personalmente creo que las personas deberían primeramente eh, informarse de lo que están entregando y de los riesgos que existen. Más allá del control, sí da gusto sentirnos protegidos, de que si sucede algo tenemos dónde acudir, pero todo tiene un pro y un contra. Si miras países orientales, la gente se enoja si la cámara no apunta a su casa y se van y ellos mismos piden al gobierno de que por favor le apunte la cámara. O sea, son niveles, ellos están tan acostumbrados al control masivo que se ofenden si no le están controlando. Nosotros estamos todavía en un punto en donde mucha gente cree que, bueno, no pasa nada, no es nada, pero yo siempre digo, ¿qué pasa cuando alguien comete, de aquí a algunos años, no estamos hablando ahora, estamos hablando a futuro, comete un crimen y están todos ahí, tus datos biométricos? Bueno, vos sabes que no lo hiciste, ¿cómo lo probás? ¿Qué haces? O sea, ya diste, a vos no te interesó en su momento, pero vos diste ciertos consentimientos y diste ese libre manejo de tus datos sin mínimamente pedir ciertos criterios del resguardo de los mismos, como para que vos puedas asegurarte de que si pasa algo vos tengas cómo defenderte. Así que eh, pienso eso, o sea, es como lo veo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de acuerdo. Ahora, justamente comentabas un poco ya también sobre tal vez esa legalidad, ¿no? Cuán importante es tener una ley de datos personales que proteja justamente a los ciudadanos. No sé si en Paraguay están avanzando en eso, ya tienen una ley, y también en la región, ¿qué información tienes al respecto sobre este tipo de leyes y la urgencia de tenerlas? En Paraguay tenemos una ley de protección de datos que fue promulgada el año pasado, pero recién va a estar vigente en el 2027. Tienen un año de gracia para que las empresas se puedan poner en regla para poder justamente cumplir con estas leyes. Es una ley basada en el GDPR, no tan estricta como tal, pero tomado sus principios básicamente de ahí. Si va a funcionar o no, como me dijo una abogada que trabajó en la ley, vamos a verlo en el 2027. Por el momento están las leyes, está ahí, lista. Se habla de que va a haber un organismo que se tiene que crear, que otra vez va a estar dividida en otras áreas, que va a ser el control. Dicho organismo todavía no existe. Y otra vez, ciertos cumplimientos va a depender de lo que este organismo que tiene que ser creado va a estar poniendo a disposición. Eh, la ley como tal es interesante, habla de los principios básicos de que puedes pedir que borren tus datos,
puedes pedir información, la rectificación, etcétera, las empresas van a estar obligadas a justificar el por qué quieren toda la información que te están pidiendo, en cuánto tiempo lo van a destruir o por cuánto tiempo lo van a almacenar. Otra vez está ligado a la parte de infraestructura, de cómo lo van a proteger, de cómo lo van a resguardar, etcétera. O sea, toda esa parte, por lo menos, súper linda, súper genial dentro del papel. Ahora, en la realidad, podemos hablar al momento de implementarse, vamos a ver qué tal nos va. De momento, por lo menos es un logro aquí para Paraguay. Llegamos 20 años tarde, Argentina ya lo tiene hace bastante tiempo. Ahora entiendo que están haciendo una actualización también. Entonces, está ahí. Veremos qué tal, por lo menos en papel está bien, cumple con ciertas cosas. Y otra vez digo, para que esto sea efectivo va a depender mucho del usuario, de nosotros como personas, que nos tomemos el tiempo de entender entender estos principios básicos, no entrar en los tecnicismos legales, pero de comprender realmente de cómo podemos reclamar. No sé si es cultura general latinoamericana, pero en Paraguay por lo menos no estamos muy acostumbrados a reclamar como usuarios. Lo que nos corresponde es dejar así nomás, dejo nomás. Pero si te están obligando a que entregues tus datos, porque hay una situación particular aquí que sucedió el año pasado en la Expo, en donde estabas obligado a entregar básicamente todos tus datos porque solamente podías comprar a través de una plataforma X, las entradas no podías pagar en efectivo, solamente a través de esta plataforma, en donde esta empresa ya juntó la cantidad de datos que quería. O sea, ya se hizo un almacén de datos tan interesante en donde le decía a la gente, pero ¿para qué entregas? Pero yo quiero entrar a la expo y no tengo otra opción sino más que dar. O sea, si existiese una ley de protección de datos ya vigente, probablemente eso no hubiese sucedido, pero bueno, aquí estamos. Entiendo. Ahora, bueno, como consultora y speaker, muchas veces te debe tocar hablar en públicos muy diversos. ¿Hay alguna anécdota o momento incómodo donde alguien se dio cuenta en vivo que estaba siendo víctima de una exposición o manipulación a causa de entregar los datos? Mm, un caso así, no. O alguna anécdota que nos puedes comentar de alguna exposición que hayas ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Para... Claro que sí. Si más bien cuando estabas en alguna de tus exposiciones o Ujú. charlas, tal vez alguien se dio cuenta que estaba siendo víctima de un arcelamiento, vamos a decir, por haber entregado sus datos con las explicaciones que dabas, o más bien reveló que se le estaba presentando un caso de estos. Déjame pensar un ratito. Adelante, claro que sí. A ver, a ver. Sí, fue una charla en donde hablé a un público súper diverso, ya adultos súper grandes, eh, y empezamos a conversar así de un mix de todo porque era como un avance de una clase que se iba a estar dando más adelante, en donde básicamente hablamos de llenar formularios, los formularios que vas llenando, que vas pidiendo, y me llama uno de los señores, ya una persona grande, y me dice, pero yo entrego todo lo que me piden. Yo entrego para una votación, entregué, eh, no era era una votación para ayudarle a alguien con X participación que estaba teniendo y le enviaron el famoso Forms para votar. Y me pidieron de todo, me pidieron mi cédula, mi fecha de nacimiento, mi correo, mi dirección, toda la información. Y yo le di, me dice, pero ahora que estás diciendo, no entiendo para qué quería mi lugar, mi fecha de nacimiento, ni para qué quería la ciudad donde vivo, me dice. O sea, ahora que estás
contando los riesgos de juntar, de pasar información más de lo necesario, me pongo a pensar y me dice, yo ya no quiero compartir más nada, ya no voy a votar, ya no, y le digo, no, aprende a cuestionar y mentí, le digo, o sea, no hace falta que cargues la información correcta porque no se van a poner a controlar si naciste en el 74, en el 84, en el 60, o sea, completada con información. Si es un requisito mandatorio y demasiado le querés ayudar a alguien, bueno, completada con información falsa, punto. Suena un poco argel, pero sí, hay situaciones en donde debemos completar con situaciones falsas. Así es. Bueno, por ejemplo, aquí en Bolivia debe haber también en Paraguay algo similar. Hay la ciudadanía digital, que más bien entre entidades del Estado van a validar justamente quién eres y con esto haces trámites, bueno, legales del Estado, ¿no? ¿Cuán confiable? Bueno, ahí no te queda otra que dar toda tu información. De hecho, hay una verificación de que eres tú, pero Sí. también pueden ingresar estas bases de datos y obviamente ya hackers y exponer toda esta información y además tener la información completa de esta base de datos. ¿Qué resguardos debería tener las instituciones? Y al final ahí se queda muy expuesto el ciudadano, ¿verdad? Eso es un punto muy interesante, justamente es un cuestionamiento que yo me hago a diario. Si tenemos la figura de la identidad digital, aquí en Paraguay también, en donde puedes acceder a todo, tu cédula, puedes pedir informes, registro de universidades, absolutamente todo lo puedes hacer a través de esa plataforma. No es una obligación tenerlo. Para ciertos trámites con el gobierno sí, ya es una obligación que lo puedas, que lo tengas o lo utilices, pero personalmente yo no lo uso para mi cédula, no lo uso para registro de conducir, no lo almaceno en eso, no lo descargué, no lo uso, porque creo que ahí viene una opinión muy mía, la famosa transformación digital en donde todos los gobiernos quieren digitalizarse, pero toda la infraestructura que tienen es de hace 20 años atrás. Toda la tecnología que está por detrás es una tecnología muy antigua que no puede soportar y además, a, hablando de inversiones, no invierten lo necesario para que realmente sea una plataforma segura. En Paraguay tuvimos millones de casos de filtración el año pasado, si lo escuchaste, varios en donde básicamente todo el país ya está expuesto, o sea, toda nuestra información ya está en la dark web, o sea, está por $1 cada uno, o sea, está expuesto para quien quiera comprar. Incluso sé que algunas de las bases son gratis. O sea, así de mal ya estamos. Y acá te cuento algo, que hay informaciones que ni siquiera estaban en texto, o sea, todas estaban en texto plano, o sea, ni siquiera un mínimo esfuerzo para descifrar la información que está dentro. Y para mí, la transformación digital para hacerlo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con un cimiento y con una base segura, no apurarse por querer estar a la moda, pero hacerlo bien. Ahí estás exponiendo personas y le estás exponiendo a las personas a lo que hablamos anteriormente, a la ingeniería social, pero con información súper dirigida. Un caso de hace poco se confirmó, no estoy muy segura, pero en el caso de que hubiese sido cierto, se filtró incluso los tipos de quejas o de reclamos que se hacían en esta entidad, con número de catastro, o sea, con toda esa información válida, cruzando con otras bases, armas un perfil perfecto para hacer una ingeniería social dirigida y en que probablemente tengas un éxito de casi un 90%. O sea, no me parece mal que los gobiernos quieran digitalizar, pero sí creo fielmente que lo deben hacer de la manera correcta, eh, teniendo en cuenta y previendo todo desde lo más básico. O sea, es eso, o sea, yo no confío en cosas de las cuales yo sé que pasan o se están exponiendo, no se están tomando esos recaudos. Y un caso, acá te cuento rápidamente, en el 2023, en una conferencia de ciberseguridad, justamente unos capísimos hackers con permiso
hackearon una entidad del gobierno con permiso, o sea, todo autorizado, en donde accedieron a todos usuarios y contraseñas de esta plataforma que se usa para gestionar cosas en el gobierno. Y dijeron, fue tan fácil hacerlo que nos tomó el mínimo de tiempo y lo peor, la información no estaba cifrada. Vaya. Así que esa es la realidad. Que no sé si somos los únicos países, pero creería que la mayoría está en casi la misma situación en cuestión de transformación digital, pero sin tener una base robusta de infraestructura antes de saltar a ese segundo paso. Así es. Ahora, bueno, también ahí está tal vez un poco relacionado el tema de dónde se guarda esta información, ¿no? O sea, tú hablas de servidores locales, pero hay muchas empresas y también entidades, al menos aquí pasa, que pueden estar guardando información en servidores extranjeros, ¿no? O sea, de hecho, en la nube, que se la cree tan etérea, que no lo es, pero al final termina en otros, en legislaciones de otros países, y qué repercusiones eso puede traer también a nivel estatal y ciudadano. Eso es muy interesante porque justamente un caso local otra vez, donde eh, hice una investigación, una breve investigación sobre algo puntual que me molestaba bastante, en donde pedían, para recuperar la contraseña, básicamente te pedían videos de tu cara, ahí van almacenando los datos, y cuando consulto del por qué, me dicen que está en el momento que yo descargué la aplicación, yo ya le di un consentimiento para que accedan a todo, entonces me puse a leer políticas y demás, y no había absolutamente nada que hable de datos biométricos propiamente. Y en eso dice que toda la información que ellos están recabando se está compartiendo a terceros en países en Estados Unidos, Argentina y no sé qué otro país más, y que ellos no se hacían cargo de la filtración que suceda en esos lugares porque ellos ya dieron ya hicieron su parte. A nivel local, no sé, personalmente Paraguay no sé si armaría tanto barullo si sucediese una situación parecida de filtración de datos que esté fuera. Creo que todavía no estamos aún a ese nivel no nos podemos hacer cargo de los nuestros, así que no podemos estar reclamando cosas que están sucediendo afuera, que ya está básicamente fuera de nuestro alcance, pero sí sé que en Europa sí te pueden caer incluso aquí si estás resguardando información de gente, de ciudadanos europeos y sucede una filtración y esa filtración se puede demostrar de que sucedió aquí, bueno, las empresas por no tomar los recaudos necesarios por lo que haya sucedido, sí podemos tener algún tipo de sanción también, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora, bueno, justamente sería interesante tener una ley también así a nivel regional, como el RGPD europeo, tener algo equivalente en Latinoamérica que también aún nos resguarde frente a estos gigantes tecnológicos, ¿no? O sea, Facebook, Amazon, etcétera, que hacen lo que quieran con estos datos y de hecho los venden y sabemos que los venden y tienen otro mercado y una ganancia a causa de estos datos. Sin embargo, uno que estamos nosotros siendo expuestos, pero también nos hacen trabajar de gratis, vamos a decir, porque muchas informaciones, el mismo CAPTCHA, recién yo me he enterado que al llenar el CAPTCHA estamos entrenando una inteligencia artificial, o sea, hay todo un tema ahí, más bien de hueco legal a nivel regional en el cual estamos totalmente indefensos como Latinoamérica. Sí, es así mismo, justamente con Ceci, que es una abogada con quien tuvimos uno de los episodios de Tech Tips, hablábamos de que precisamente las leyes van muy lentas en comparación a lo que va avanzando la tecnología. O sea, es muy complicado eh, irnos a la par, hablando localmente, por lo menos ya vemos con el caso de la ley de protección de datos que ya vienen desde hace años tratando de quitarla hasta que finalmente salió luego de varios años el año pasado.
Entonces, sucede mucho eso, es muy lento y creo que no solo sucede acá, con otra colega también de Argentina hablábamos lo mismo y me dice, para acá también, si bien ustedes nos ven mucho más robustos en ciertas cosas, estamos robustos pero estamos atrasados, lo quitamos hace tantos años que básicamente ya está obsoleta, hoy por hoy ya no es válida, ya no es posible usarlo de referencia, me dice. Así que creo que y competir con estos gigantes, evidentemente sabemos que con cada foto que alzamos, con cada video que compartimos, ya están entrenando, están juntando nuestros datos, o sea, se están armando de base y lo estamos dando gratuitamente, básicamente. Así que Exacto. creo que es eso justamente. Muy bien. Bueno, tal vez ya estamos llegando al final. ¿Algún tema que no hayamos tocado que tú consideres importante resaltar? Sí, hay un caso muy particular y sí me gustaría tocarlo, justamente, mencionarlo, es el tema de un inversor en Manhattan. Esto va más un poquito ya guiado a lo que lo estuve leyendo, por un amigo me compartió, estuvimos hablando sobre esta ley de cripto, de activos digitales que quitó hace poco Paraguay justamente, en Ujú. donde eh, tiene que ver con lo que dijimos inicialmente, en donde esta persona fue víctima de un secuestro. Básicamente viajó de Suiza a Estados Unidos, lo pusieron como blanco, él cayó como creyó en lo que le prometieron, porque básicamente había personas en común que los conocía y con la promesa de recuperar ciertos activos digitales que le habían robado, lo llevaron hasta Manhattan, hasta Estados Unidos, en donde se le secuestró, estuvo 17 días cautivo en una mansión, fue completamente súper bien estructurado, súper bien trabajado en una mansión que costaba una fortuna, donde el espacio era insonorizado, que lo torturaron bastante para que entregue las contraseñas de sus billeteras. Ya. Eh, es un caso que me llamó bastante la atención y creo que va ligado a lo que me preguntaste. Creo que en este caso llegó a lo físico, porque fueron torturas de electrocutarle, de hacer muchísimas cosas. Esta persona pudo contar la historia porque logró escapar por milagro. Le pusieron un AirTag también Ujú. para monitorearlo en dónde estaba. Y esto es, para mí, la esencia de esta historia en particular es que a veces ni las personas conocidas básicamente ya es una referencia para decir que estoy a salvo de algo o Claro. de que alguien no me pueda hacer algo. Y capaz esto suene un poco extremo y ya me imagino gente diciendo, no, pero tenía muchísima plata y por eso sucedió. Imagínate, con toda la información que tenía, de igual manera cayó y es por toda la información que pudieron recabar de él, encontrar su punto débil y a través de eso atraerlo hasta otro país para tratar de quitar provecho. Y este es uno de los casos que sucedieron en una cantidad de situaciones parecidas. Así que bueno, mi mensaje con esto es que todos estamos expuestos desde el nivel más bajo al más alto y que la confianza de que yo te esté viendo hoy a ti hoy no me asegura de que realmente seas una persona, a no ser como hablamos lo mismo de tener ciertos códigos para asegurarnos de que esa persona es real con la que yo realmente estoy interactuando. Entiendo. Bueno, justamente ya como mensaje final y reiterar en esta precaución que hay que tener, ¿qué mensaje directo, corto o simple también le darías a esas personas o así que contestan cuando uno le comenta, ¿no? Tienes que tener cuidado de tus datos, pero contestan con que no tengo nada que esconder, ¿por qué preocuparme de la privacidad, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Le diría de que una frase que me dice mi mentor, no existen, no es nunca me van a hackear, sino cuándo me van a hackear. Así que no importa que creas que no te va a pasar,
igual sos importante, cualquier cosa que estés publicando es importante, porque no te vas a hackear a WhatsApp, le hackeas porque ya sabes que no vas a poder entrar rápido ahí. Te vas al nivel más débil, a la persona que no tiene toda la infraestructura para cuidarse. Así que es eso, cuidarse con lo mínimo porque igual sos el blanco perfecto, diría yo. Al que me dice que no tiene nada es el blanco perfecto para cualquier situación. Así es. Bueno, muchas gracias, Paola, por esta conversación, por esta información. Creo que es muy relevante y justamente en un buen momento para que la gente comience a tener más conciencia de este tipo de problemas y de, digamos, exposiciones a las que estamos ahí, valga la redundancia, expuestos en Internet. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Espero que les haya sido útil lo que estuve conversando, lo que estuvimos compartiendo justamente y a las órdenes para lo que necesiten. Pueden encontrar en LinkedIn. Siempre comparto contenidos para que podamos todos estar. Siempre digo que compartir lo que uno sabe es ayudar a otro a que también se pueda proteger y no tenemos que ser celosos de lo que sabemos. Al contrario, compartirlo y que esto se vuelva cultural, lo de cuidarse, así que es eso. Así es. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto, chao, chao. Chao, chao.